Sí o sí van a ir en la diagonal. Lo que yo les mostré en la clase de hoy es el procedimiento completo, de Está dónde bien. viene esta matriz diagonal. Pero usando esta propiedad de que las matrices semejantes tienen los mismos autovalores, entonces ya esto me da la pauta de que, espera que voy a borrar todo porque quedaron todas las respuestas juntas. Entonces vamos. Si yo tengo que responder este ejercicio, ¿cómo puedo responder de manera correcta? Ya chequeé todo, ¿no? Entonces digo, respuesta. A es diagonalizable. Acostúmbrense a poner respuesta. ¿Ah? Diagonalizable. Porque tiene tres autovalores distintos. Fin. Otra. A es diagonalizable porque los tres autovectores son linealmente independientes. A es diagonalizable porque P es la matriz de paso, menos uno, uno, menos 4, menos uno, 0, 1, menos uno, 1, 1, tiene inversa. Si tiene inversa es porque los tres autovectores son linealmente independientes, estamos diciendo lo mismo, por lo tanto la matriz semejante a diagonalizable es menos 2, 0, 0, 0, 2, 3, 0, 2, 0, ¿ves? Que estoy haciendo lío. 0, 2, 0 y 0, 0, 3. Es semejante a. ¿Sí? Ahora, suponete que en el examen te digan calcular a las 5. Calcular a las 5. Otra consigna C. Calcular a elevado a las 5. Entonces, respuesta. ¿Cómo A es semejante a D? A las 5 es semejante a D a las 5. O sea, D a las 5, ¿a quién va a ser igual? Menos 2 a las 5, menos 32. 0, 0, 0. 2 a las 5, 32. 0, 0, 0. 3 a las 5, no tengo idea. 64, 128. Bueno, no sé cuánto da 3 a las 5. No, no, tiene que dar como 3,43. 3,43. Gracias. Yo no me da la cabeza. 2,43 profe. 2,43. Dos Ay, cuarenta bueno. y tres, Se me tres fue, se cuarenta me y tres era fue. así. Ahí está. Listo. Listo. Ya te Igualmente calculé ahí se a podría las hacer el 5. producto primero y después elevar todo a las 5, ¿no? ¿Cómo? Se podría hacer primero el producto de la diagonal principal, de los elementos de la diagonal principal, y después el resultado lo eleva a las 5 y lo mismo, ¿no? No, porque eso sería el determinante si vos multiplicás los elementos de la diagonal principal, estás calculando el determinante. Yo digo, calcular a las 5 Ah, cierto, cierto, sí, 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 está bien. implica hacer esto con todos esos números feos, 1, 3, 1, menos 3, 1, menos 1, 5 veces el producto. Fila por columna, 5 veces. Mirá qué rápido lo hiciste acá. Mira qué rápido lo hiciste acá. O sea, aguante la diagonalización. Cuando vos tenés que operar con matrices, es mucho más directo calcular lo que tengas que calcular en la matriz semejante que sea diagonal. Decime qué determinante tiene esta matriz.
No tengo ni idea, pero decime qué determinante tiene esta. Ah, 2 por -2 -4 por 3 -12. Listo. ¿Tiene inversa? Ah, sí, porque la semejante diagonal tiene determinante distinto de cero. Es rápido, fácil, sencillo operar con matrices diagonales, pero tenés que tener la garantía de que esas matrices diagonales sean semejantes a la matriz A. Que ojo, que acá la semejanza no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con las operaciones elementales que usábamos en los sistemas. Guarda, ¿sí? Porque no sé si ustedes se acuerdan que cuando yo escribía sistemas de ecuaciones lineales usaba el símbolo de equivalencia, la doble flechita. Los sistemas eran equivalentes porque tenían el mismo conjunto solución. Pero cuando operaba con las matrices que usaba Gauss-Jordan, si bien las matrices representaban a un sistema de ecuaciones, yo no usaba el símbolo lógico de equivalencia. ¿Sí? No usaba el símbolo lógico de equivalencia, porque las matrices no eran ni iguales ni semejantes. Eran matrices que describían el mismo sistema de ecuación. Bueno, ahora tenemos una herramienta para determinar si dos matrices son o no semejantes. ¿Sí? Ojo que este procedimiento que nosotros les explicamos acá, entre la clase, bueno, la clase de hoy, porque la clase pasada no hablamos de diagonalización, se hace bastante rápido y sencillo porque trabajamos siempre con la matriz estándar de la transformación. ¿Sí? Recuerden que, si bien nosotros no lo vimos, hay otras matrices que definen a una transformación lineal, que esas matrices dependen de la base del dominio que uno haya fijado. Entonces el procedimiento se puede hacer un poco más engorroso, los números por ahí no son tan amigables, ¿eh? En nuestro caso, todo que queda cerradito con un moño y lindo porque elegimos trabajar con las bases más simples, ¿sí? Pero se puede extender este procedimiento a otras bases, donde ahí ya hay que aplicar un poquito más de teoría y conocer algunos detallecitos, de cómo pasar de una base a otra, cómo pasar de una matriz a otra cuando uno cambia de base. ¿Sí? Bueno, esto es... Profe, una Sí, pregunta. dígame. Si yo agarro la matriz A, así tal cual está escrito, uno menos Sí, uno, y la multiplico 5 veces, sí. haciendo todas las cuentas, Te va a dar me una da, porquería horrible, asquerosa. No sé me, cuánto da, pero va a ser semejante a esta, que es re linda. Semejante va a ser significa, semejante, ok. semejante significa que depende para lo que vos necesites ese a la quinta, si ese a Claro, la pero quinta describe algo en la transformación, si ese a la quinta describe algo en la transformación, lo va a describir de una manera espantosa, pero el d a la quinta va a describir lo mismo de una manera más simple. está bien, pero, o sea, A a la 5 no es lo mismo que D a la 5. No, es semejante, Ok, está bien. ¿sí? Depende para qué uses la matriz. Depende del uso que le des a esa matriz, es la información que te va a ofrecer. Si la matriz describe a una transformación lineal, y bueno, es más fácil describirla usando la diagonal, ¿no? Si la matriz, bueno, esto depende para qué la vayas a usar más adelante en tu carrera. Nosotros lo estamos viendo solo en el caso de las transformaciones lineales y la única, nosotros desde nuestra materia, la única aplicación que podríamos darle a ustedes para qué les serviría calcular matrices semejantes es para poder comprender o poder deducir, dada una ecuación fiera, una ecuación cuadrática que describa una superficie cuadrática, que no sean las ecuaciones que les dimos nosotros del paraboloide, del elipsoide, de la esfera, ¿sí? Del hiperboloide de una hoja, de dos hojas. Hay ecuaciones que son un poco más fuleras, que describen a esas superficies o a las curvas en R2, lo mismo, que no están en la posición en la que nosotros se las presentamos con las ecuaciones lindas que nosotros les presentamos. Puede haber superficies que están chanfleadas en el espacio o curvas que estén medio torcidas respecto de los ejes. Entonces, nada, si yo te digo hoy por hoy, dibujame con lo que sabes una parábola, vos me decís, de matemática básica, ¿te la puedo dibujar así o te la puedo dibujar así?
De álgebra aprendí que la puedo dibujar así también y no deja de ser una parábola o así. Y vos podés identificar la ecuación de cada una en R2, ¿no? Es fácil identificar la ecuación de cada una en R2. Esta es y igual a x cuadrado, esta es y igual a menos x cuadrado. Esta es x igual a y cuadrado y esta es igual a x igual a menos y cuadrado. ¿Sí? Ahora, si yo te doy la parábola así, torcida, y este es el eje de simetría, la ecuación va a ser una porquería, ¿entendés? La ecuación va a ser una porquería. Ahora, Claro. lo que hacemos cuando nosotros trabajamos con una transformación, logramos clasificar esta cuádrica, es decir, logramos pensar como si estos fueran los verdaderos ejes, como si este fuera el eje Y, como si este fuera el eje X. Si este fuera el eje X y este fuera el eje Y, esto sería una parábola cóncava hacia arriba. Y ese sistema de referencia está vinculado a las matrices de la transformación. Es decir, yo puedo transformar esta parábola en otra más simple, donde se vea el sistema de referencia como nosotros lo conocemos, ¿no? El eje Y, el vertical, y el eje X, el horizontal. Entonces, como si nos imagináramos nuevos ejes, como un nuevo eje X y un nuevo eje Y, donde la ecuación sería simple en este nuevo sistema de coordenadas. Porque en este nuevo sistema de coordenadas la ecuación sería esta. Pero en el sistema de coordenadas que estamos acostumbrados a trabajar, capaz que es una porquería la ecuación, ¿entendés? Y esa ecuación de una curva en R2 puede estar representada por una matriz. Vos con una matriz podés representar a una curva en R2, con una matriz de 2 por 2. Con una matriz de 3 por 3 podés representar a una superficie en R3. ¿Sí? Claro. Lo que pasa que la información que tiene esa matriz no es lo mismo que te la traiga esta, la información, a que te la traiga una diagonal. ¿Sí? Pasa que hay mucha teoría detrás que nosotros omitimos por una cuestión de tiempo. Y bueno, nada, les dimos las herramientas por si en algún momento de sus vidas nos llegan a necesitar en alguna otra materia de más adelante o en alguna aplicación de lo que estén estudiando, bueno, ya sepan, aunque sea lo básico, como para después complementar lo que falta. eh, Nada, a mí me hubiese encantado contarles cómo escribir la ecuación de esta parábola torcida que es horrible en un nuevo sistema que queda hermosa. Está bien. Igual lo que yo te quería preguntar era otra cosa, pero no importa. La matriz esa última que calculamos de Sí, D5, viste que sí, vos en la consigna pusiste calcular a sí, la quinta sí. y llegamos a A esa la matriz. quinta es la información que lleva cargada a la quinta, que es una matriz espantosa porque es multiplicar 5 veces eso. La información que carga esa matriz horrible es la misma información que vos podés dar con D a la 5. Está bien, pero entonces la de D a la 5 sería una matriz diagonal Semejante semejante. a la quinta, Está bien, exactamente. listo, listo, eso era. Es semejante a la quinta. Listo, listo. Ya está. Sí, Listo. sí, sí. Sí, Estamos, estamos, iguales nos estamos. van a hacer. Semejante que. ¿Viste cuando vos decís Sí, 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 ya. la transformación es un isomorfismo? ¿Qué quiere decir que es un isomorfismo? Que tienen la misma forma los espacios vectoriales, pero no tienen geométricamente la misma forma porque P sub 2 y R3 no tienen nada que ver, pero bueno, se portan parecido, digamos, se Claro. comportan de la misma manera, cada cual en su barrio, pero se comportan de la misma manera. Bueno, con las matrices semejantes pasa algo del estilo. La información que representa una matriz en algún contexto en especial, nosotros lo estamos trabajando en el contexto de las transformaciones lineales, ¿no? Es la matriz estándar de la transformación. Bueno, la carga de información que tiene la matriz estándar de la transformación tiene la misma información la matriz diagonal vinculada a esa matriz. La matriz diagonal semejante a la transformación, a la matriz estándar de la transformación, dicen lo mismo, tienen la misma información, podemos hablar exactamente de lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que una es mucho más simple que la otra. Mira, te lo hago Listo. simple. Sí, no, no, ya entendí, ya está, ya está. No, ya Yo está, te en serio, se pregunto, entendió, se entendió. ¿cuál es la imagen de esta transformación?
de una transformación que tiene esta matriz vinculada. Vos me decís, no tengo ni idea, porque como mínimo tengo que calcularle el rango a la matriz, ¿no? Para saber qué dimensión tiene la imagen de esta transformación. Lo que vos me podés decir de acá es que la imagen de la transformación asociada a esta matriz A es generada por las columnas de A, ¿no? Sí, Vos me podés decir eso. Ahora, geométricamente, ¿qué es? No tenés idea, porque hasta que no calcules el rango, no sepas qué dimensión tiene, te quedás en esto. ¿Sí? Te quedas en esto. Mirá la matriz diagonal esta. ¿Cómo son las tres columnas? sí, linealmente independientes. Entonces ya sabes que esto tiene como imagen a R3. Claro, ¿Te das cuenta la diferencia entre uno y otro? está bien, está Dicen bien. lo mismo, dicen lo mismo, pero para decirme que esto en la imagen es R3, tengo que hacer un montón de cosas. Para ver que la imagen de esto es R3, no tengo que hacer nada. Está bien. Igual mi pregunta es, lo que me generó duda es que vos pusiste calcular A5 y llegamos a la matriz Sí, diagonal y eso no es A5, es no, semejante a es A5. semejante a 5. Eso era lo único que me generaba No, duda. no, no, no te voy a calcular a 5. Claro, por eso me quedé, digo, esa matriz, por eso te pregunté, si yo hago 5 veces esa matriz, no me da esa. Entonces, esa era mi única duda. No, no, Lo no, que no. calculamos es una Pero matriz mirá, semejante. si vos decís que A es semejante a P a la sí, a P a la -1 por la diagonal por P, A a la 5 va a ser semejante a P a la -1 por D por P a la 5. Sí, Ahora, como el producto de P con la inversa va a dar la identidad y la identidad a la 5 va a dar la misma identidad, A a la 5 es semejante a D a la 5. Entonces, ni a gancho te voy a calcular a la 5, calculalo vos. Yo está te voy a bien. calcular D a la 5. Si lo que vos necesitas saber es cuánto vale a la 5, no sé, pero va a ser semejante a D a la 5. Ni Claro, loca pero calculo D a la sí, sí, 5. sí. Semejante no ¿Entendés? es que sea igual, digamos. No, Está semejante es bien, que tenga capaz confunde un poco la el misma signo. carga de información. Claro, porque acá usamos de nosotros la anotación. Cuando decimos semejante, es Está bien, porque está bien. en esta cuenta obtenemos una matriz semejante a A. Listo, listo, listo. Ya estamos. ¿Sí? Estamos, estamos. Bien. Bueno, Bueno, no sé qué quieren. ¿Cómo estamos? Profe, yo, yo una sola consulta tengo. Sí, ¿Te acordás la clase pasada, antes de empezar con la unidad 9 se había hecho un sí, ejercicio de la transformación lineal al final, uno de los últimos? sí, sí. Y vos hiciste como una receta Yo lo hice, de lo hizo todo Gonza. lo que había paso por paso, como de juntando toda la información. Sí. Eso, que no lo llegué a copiar, quería. ¿Y vos creés que yo lo puedo llegar a tener en mi cabeza eso? ¿No lo hizo Gonza el ejercicio? ¿El 12 era, que era uno completito? Si fue la No, clase pasada, yo no ese lo estuve. hicimos, sí, pero me parece que no. No, no es ese. No, ¿La es clase pasada del algo lunes decís o cuándo? del No, lunes, sí, el Si lunes. el es, lunes si trabajamos con es, autovalores y autovectores nada más, Porque ¿o sí hice no? un poco de repaso antes. ¿Y qué ejercicio Antes de hizo? trabajar Sí, yo creo que sé lo que dice. Es con como un autovalores y autovectores. machete Y había según como el ocho, pero determinante Ah, de yo la no llegué a matriz. ejercicio copiarlo. Eso. 9. Habíamos trabajado con el ejercicio 9. Sí, sí, ahora me acuerdo. Habíamos trabajado con el ejercicio 9 y lo que yo les había dicho es que como la matriz del ejercicio 9 era una matriz cuadrada, no sé si creo que es eso. Como es una matriz cuadrada, que el determinante de esa matriz sea distinto de cero, significa que esa matriz cuadrada tiene inversa. Y que esa matriz cuadrada tenga inversa significa que la transformación es biyectiva. ¿A eso te referís que fui haciendo todo el paso a paso? Me parece Claro. que, Y me después, parece que al era final eso. de todo eso, vos dijiste como que había varios caminos. Y vos elegiste ir por uno que era más largo. Y al final de todo, diste como una recetita de Sí, ahí me acuerdo. por dónde Ahí encararte. te hago la receta. Te la hago, bueno, en esta misma, porque no voy a abrir otra aplicación para... La habíamos hecho con el ejercicio 9 de la práctica 8. Ya me acordé.
En el ejercicio 9 de la práctica 8 nos daban la transformación que iba de R3 en R3. Bueno, escribo solo la matriz. Y es 1, 3, 1, 2, 2, 1 y menos 1, 1, 0. Como la matriz A es cuadrada, podemos calcular el determinante. ¿Sí? Podemos calcular el determinante de A. Y nosotros sabemos que si el determinante de A es distinto de 0, significa que existe inversa de la matriz A. Para que lo voy a escribir acá abajo. Sí, Nos quedan limpios. Si el determinante de A es distinto de 0, esto significa que existe inversa de A. Que existe inversa de A, ¿qué significa? Que T es isomorfismo o es biyectiva, ¿no? Y para que T sea isomorfismo, ¿qué significa? Significa que T es inyectiva y T es sobreyectiva. ¿Y qué significa que T sea inyectiva y sobreyectiva? Que el núcleo está formado solo por el cero y que la imagen de la transformación es R3, solo con el cálculo del determinante. ¿Sí? Otra cosa que dije es que el determinante de A sea distinto de cero, significa que el rango de A es 3. ¿Por qué significa que el rango de A es 3? Porque que el determinante sea distinto de cero significa que no hay dependencia lineal entre las filas o en las columnas. Y que el rango de A sea 3 significa que la dimensión de la imagen de la transformación es 3. Y como la transformación va de R3 en R3, esto significa que la imagen de T es R3. Entonces puedo calcular todo acerca de la transformación solo con el determinante. No sé si era eso lo que me decías, pero me parece que sí, era esto. sí, sí, era eso, porque era sobre ese ejercicio. Exacto. Y Terminante ahora, preciso y todo. en una que va de R3 en R3, vamos con el otro caso. ¿Qué pasa si el determinante de A me da 0? Si el determinante de A me da 0, significa que no existe A a la menos 1. Y si no existe A a la menos 1 es porque T no es biyectiva. Y si T no es biyectiva, en una de R3 en R3, el núcleo no está formado por el 0 y la imagen no es R3. Entonces ahí tenés que empezar a calcular el rango de A, que sabes que no va a ser 3, para saber qué dimensión tiene la imagen. ¿Sí? Creo que era esto lo que me decís. Ahora me acordé. O sea, en un ejercicio clásico vos decís, para hallar el núcleo de la transformación, resuelvo el sistema homogéneo. El sistema homogéneo me da solución única. El núcleo está formado solo por el cero, por lo tanto la transformación es inyectiva. ¿Sí? Para calcular la imagen es generada por las columnas de A, entonces la imagen la escribo como el subespacio generado por las columnas de A. A eso le tengo que calcular el rango. Para saber cuántas columnas linealmente independientes hay, me va a dar que el rango es 3, voy a decir que la imagen es R3. Pero todo eso lo podía decir solo calculando el determinante, ¿no? Si el determinante me da distinto de 0, decía todo eso con una sola cuenta. Creo que te referías a eso, me Sí, sí, parece. profe, era eso. Así que Bien, gracias. bien, bien. Profe, yo tengo Sí, una última, una pregunta cortita. Viste que los autovalores del ejercicio A creo que te dan -2, 2 y 3. Si sí. vos haces una conmutativa, por ejemplo, en el medio y te da que el orden en realidad es -2, 2, 3, por ejemplo, y vos haces la diagonal, es lo mismo como que pongas -2, 2, 3 en la diagonal que 2, -2, 3, por ejemplo. Mira, y acá vamos con lo que le quería decir hoy a Solano. O sea, si te piden, por ejemplo, dar la diagonal y Mira, vos
Fíjate que de yo forma para distinta armar los la matriz autovalores. diagonal, Sí, para armar la matriz diagonal haciendo el procedimiento como corresponde, puse sí, este autovector como primer columna. sí. Entonces, si este autovector lo puse como primer columna, de donde salió este autovector va en la posición 1, 1 el autovalor. Ujú, Si vos pones este autovector en la segunda columna, entonces el segundo autovalor es de donde salió este autovector. Y si vos pones ujú, este autovector como tercer columna, entonces de donde salió este tercer vector vas a poner el autovalor en esa posición. Por supuesto que si vos cambias el orden de los autovalores, la matriz P no va a ser esta, va a ser mm, otra. Y la inversa no va a ser esta, va a ser otra. ok, ¿Sí? O sea, vos podés escribir la matriz diagonal de esta. Suponete que se te antoja escribir 4 menos 2 menos 2. Suponete sí. que... Pero entonces esta no va a ser P, va a ser otra. P va a ser otra. Si vos ponés ¿Qué en este cambia? orden, entonces P va a tener en la primera columna el 1 1 0. Y acá, bueno, en el orden que vos quieras, porque total está repetido el autovalor. No pasa nada. Ujú. Si esta es P, fíjate que no es la misma, son distintas. Entonces P a la menos 1 no va a ser esta, va a ser otra. Lo que va a Claro, te cambia suceder el es que P, cuando vos pero hagas el producto te salga esta matriz diagonal. bien. ¿Sí? Que esta Después matriz te cambian diagonal las va a ser dos. semejante a, va a ser semejante Ujú, a, lo único que para construirla como corresponde, usaste otra matriz de paso y otra inversa, pero vas a llegar a la misma conclusión. Y la carga que tiene esta matriz de información es la misma que tiene la matriz A, es la misma. ok, ¿Mm? Porque fíjate que el determinante, por más que cambie los autovalores de lugar, te sigue dando lo mismo. Las columnas siguen generando el mismo subespacio. ¿Sí? Lo que pasa que cuando, digamos, si uno se saltea toda esta cuenta, si uno se saltea toda esta cuenta que yo fui haciendo, ¿no? Toda esta cuenta es P a la menos uno por A por P. Si uno saltea toda esta cuenta, como respuesta de matriz diagonal podés dar cualquiera, digamos, ¿no? Poniendo los autovalores en cualquier lugar si vos no vas a hacer toda la cuenta. sí, sí, esa era mi Que duda. depende Bien, de dónde quieras poner los autovectores, vas a tener una matriz diagonal distinta. ¿Sí? Si solo vas a dar la respuesta de la matriz diagonal, no importa en qué orden pongas los autovalores. Porque si vos no vas a dar ni la matriz de paso ni vas a dar la inversa, bueno, no interesa. Ahora, si vos vas a dar la matriz diagonal y vas a poner los autovalores en el orden que se te cante, asegúrate que si vas a dar la respuesta de la matriz de paso, si vos pusiste como primer autovalor en la posición 1, 1 el 4, entonces en la primera columna tiene que estar el autovector correspondiente al 4. En el mismo orden que vos pones los autovalores, tienen que estar los autovectores en la matriz P. Si vos no vas a hablar está. nunca ni de P ni de la inversa, poné los autovalores en el orden que quieras. Porque al fin y al cabo, ¿qué son los autovalores? Las soluciones de la ecuación característica. Y resolver la ecuación característica, uno da las soluciones de acuerdo al orden en que las encontró, que se les ocurrió encontrarla, o que se le ocurrió factorizar el polinomio. No, 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 no necesitamos todos dar la misma matriz diagonal. La matriz diagonal sí tiene que tener los mismos autovalores que la matriz A. Eso seguro. Ahora, en el orden en el que los pongas es indistinto, pero no es indistinto el orden de los autovalores con la matriz de paso. La matriz de paso tiene que respetar el orden en la que vos pusiste los autovalores en D. ¿Sí? Bueno, no hay desafío de la unidad 9 por las dudas, claro, porque como es la última, ya desafío no hay, no hay tiempo. Pero bueno, tienen el viernes. Acuérdense que tienen la consulta al mediodía, la clase nuestra a las 2, va a haber una a las 4 y otra a las 19 horas. No es obligación asistir a una. Si quieren asistir a todas, pueden asistir a todas. No hay ningún problema. Listo, profe, muchas gracias. Gracias por Bueno, todo el tiempo.